Realmente el personaje llamado Jesús el Cristo murió por ti y por mí y por nuestros pecados. Ahora, ¿quién realmente ejecutó al personaje llamado Jesús el Cristo? ¿Fueron los romanos? ¿Fue su pueblo elegido, los judíos? Bien, te voy a platicar acerca de lo poquito que yo sé para ilustrarte un poco o compartirte un poco de por qué Jesús, el llamado el Cristo, realmente Él no murió por tus pecados ni por los míos. Eso es un invento teológico, un invento del cristianismo primitivo. Y eso a mucha gente no le va a gustar, porque es la verdad. Y por eso hay un pasaje bíblico también que dice, porque yo no en todas las cosas escritas en la Biblia, no con todas las cosas escritas en la Biblia coincido. Hay muchas cosas que sí coincido, hay otras cosas que no. Porque en un pasaje bíblico dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o os libertará. Ahora, Jesús, tenemos que entender que desde el punto de vista histórico, lo repito, porque una cosa es la historia, lo que gente realmente que ha investigado, que ha indagado, que ha cuestionado, que ha dudado, que ha preguntado, que ha observado y que tiene realmente conocimiento de las cosas, nos dicen lo siguiente acerca de Jesús, el llamado el Cristo. Bien, pues este personaje llamado el Cristo, desde el punto de vista histórico, Él no murió por nuestros pecados. Eso concierne o es del ámbito teológico o religioso. Y eso es algo muy importante, porque si tú eres una persona que busca la verdad, el conocimiento, la veracidad, no te vas a dejar llevar por lo que la gente ha inventado, por lo que la gente ha creado. Y a muchos les va a incomodar, obviamente, como les digo, porque la gran mayoría, uno tiene que ser consciente que la gran mayoría de la gente que es creyente no investiga, no lee, no duda, no cuestiona, no observa, no les gusta el conocimiento, simplemente se dejan llevar por lo que sus jerarcas, sus charlatanes y esos mentirosos que están dentro de las iglesias manipulando y tergiversando las cosas, lo utilizan para su propio beneficio. Entonces, Jesús, el llamado el Cristo, realmente murió por tus pecados y los míos. Pues no. ¿Por qué Jesús, el llamado el Cristo, fue aprehendido por los romanos? Porque no fue el pueblo de Israel o los judíos quienes lo entregaron, ¿sí? Fue el imperio romano el que en aquel tiempo dominaba, ¿sí? Como el día de hoy podemos ver que el imperio que hoy domina son los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el imperio que domina ahora. En aquel tiempo eran los romanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús fue ejecutado? ¿Por qué Jesús fue crucificado? Porque Jesús representaba un problema para el mundo. Perdón por la interrupción. Entonces, Jesús, el llamado Cristo, fue ejecutado, fue crucificado por los romanos por el motivo
de que él era o representaba una amenaza para el Imperio Romano, para el Imperio Romano, ¿sí? Jesús representaba una amenaza para el Imperio Romano. No fue crucificado por el pueblo de Israel. No fue ejecutado ni entregado por el pueblo de Israel o por los judíos. Fue aprehendido, arrestado por motivo de que representaba una amenaza para el Imperio Romano que dominaba en ese entonces, ¿sí? Entonces eso era bastante suficiente para que él fuera aprehendido, arrestado y crucificado. Y la crucifixión era una pena, una condena, un castigo que era para las personas o aquella figura, el que fuera, que representara un problema para el Imperio Romano. ¿Okay? Se dice que él fue ejecutado por el cargo de sedición, ¿sí? Él representaba un problema. Ustedes, si han leído la Biblia, se van a dar cuenta que él va al templo, llega al templo, voltea las mesas y todas esas cosas que sucedían eran motivo suficiente para que él fuera aprehendido y ejecutado. ¿Sí? Esa es una de tantas. El acto de haber ido al templo y correr aquellos que estaban haciendo, como dice la Biblia, estaban haciendo de su casa un negocio. De la casa de Dios estaban haciendo un negocio. Entonces él voltea las mesas, ¿sí? Corre a los cambistas, a comerciantes, porque él no estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo. Esas cosas para el Imperio Romano era algo grave, porque también, además, hay que tener en cuenta que el hecho también de que sus seguidores o él mismo se proclamara rey de los judíos era una amenaza para el Imperio Romano. ¿Ok? Era una amenaza para el Imperio Romano. O sea, uno tiene que ir viendo que hay muchas cosas por las cuales el Imperio Romano no iba a permitir que alguien, ¿sí?, se autodenominara o lo denominara rey de los judíos, porque Israel estaba bajo el Imperio Romano. Entonces, ¿Jesús realmente murió por tus pecados? Jesús no murió por tus pecados, ni por los míos, ni por los de nadie. Eso es un cuento teológico, es un cuento de la creencia religiosa, del invento cristiano. ¿Sí? Jesús, si realmente existió, él fue un hombre que proclamó un mensaje de amor, de paz, de misericordia, de perdón, de amar a tu enemigo, no solamente a tu prójimo. Cosa que la gente no hace, la que según es cristiana o creyente. No lo hacen. Entonces, al ser aprehendido, llegó una corte romana, dicen por él. Una corte romana está comprendida o está en su estructura por más de 600 soldados romanos. Entonces, dices tú, una persona que está predicando un evangelio o un mensaje de amor y de paz va a ser aprehendido por una corte romana de más de 600 soldados. ¿Tú crees que una persona que anda predicando ese tipo de mensajes va a necesitar el imperio mandar a una corte romana a prenderlo, a arrestarlo?
y después ejecutarlo con una de las penas, de las peores penas, como era la crucifixión, para el tipo de personas que representaban un, um, un problema o eh, un peligro para el imperio. Pues no. Yo no niego, ni tampoco estoy en contra acerca de los historiadores, de que él haya existido y de que haya sido un personaje o una persona o un hombre como tú y como yo, que simplemente predicaba un mensaje. No era el Dios, no era hijo de Dios, no es el Cordero inmolado, no es el Salvador de tus pecados ni de los míos. ¿Sí? Eso es una interpretación teológica. ¿Lo quieren aceptar, mis queridos creyentes, o no lo quieren aceptar? Porque yo me baso más en la historia, en lo que tiene realmente un peso o un significado, ¿sí? Que tiene estudios, que observan, que analizan, que reflexionan, que preguntan, que cuestionan, que dudan. Hay muchas cosas y la gente simplemente se traga el cuento en sus sectas favoritas de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por tus pecados y los míos. Pues ni Jesús ni nadie ha muerto por tus pecados ni los míos. Que quede claro. Él murió porque representaba un problema para el Imperio Romano. Ahora, uno tiene que entender muchas cosas. Uno tiene que entender muchas cosas acerca de la historia, y por eso les digo, hay que leer, hay que investigar, hay que ponerse a cuestionar y dudar las cosas, cosa que la religión o las sectas no permiten o no quieren, ¿sí? Entonces, pero